El día en que todo comenzó a desmoronarse para mí fue un jueves cualquiera. No hubo señales previas, ni advertencias que me alertaran de lo que estaba por venir. Era simplemente una salida después del trabajo, una cerveza fría en la mano y la típica charla entre amigos. Todo parecía normal, hasta que mis ojos se detuvieron en una mesa en una esquina del bar. Y allí estaba ella, Laura. No estaba sola, ni con sus amigas, ni con alguien que yo conociera. Estaba acompañada de un hombre. Al principio, pensé que podría ser un compañero de trabajo. Ella había mencionado en varias ocasiones que había tenido muchas reuniones con su equipo últimamente, así que traté de no darle demasiada importancia a la situación. Pero algo en su postura y su manera de moverse me hizo sentir incómodo. No era una conversación casual. Se inclinaba hacia él, sonriendo de una manera que hacía tiempo no veía cuando hablaba conmigo. Su mano reposaba sobre la mesa, casi tocándola de él. Él le susurraba algo al oído, y ella se reía, tapándose la boca con la mano, como lo hacía cuando se sentía nerviosa. Me quedé congelado. La cerveza en mi mano ya se había calentado, pero ni siquiera la notaba. Sentí un nudo en el estómago, como si algo estuviera a punto de romperse. ¿Todo bien, Pablo? Me preguntó Juan, uno de mis amigos, al notar que me había quedado en silencio. No pude responder. Solo asentí y aparté la vista de ella. Pero ya no pude ignorarlo. Algo no encajaba. Decidí no actuar impulsivamente. No quería ser el tipo paranoico que arma un escándalo en público solo para luego descubrir que todo había sido un malentendido. Me obligué a calmarme, aunque por dentro sentía que todo se estaba derrumbando. Durante el resto de la noche, mi mente no estuvo con mis amigos. Fingí sonreír, intenté escuchar, pero mi atención volvía una y otra vez a esa mesa. Observaba cómo ella jugaba con su cabello, cómo sus dedos rozaban los de él de vez en cuando, cómo sus ojos brillaban de una forma que no veía desde hace tiempo. No era solo una cena de trabajo. Cuando al fin se levantaron para irse, sentí una presión en el pecho. Laura no me vio. O si lo hizo, lo disimuló perfectamente. Se fueron juntos. Sin prisas. Esa noche, cuando ella llegó a casa, actuó como si nada hubiese pasado. Me dio un beso rápido en la mejilla y se metió directo en la ducha. Mientras el agua corría, yo me quedé en el sofá, mirando la pared, con una sensación extraña, como si algo estuviera a punto de cambiar para siempre. Lo que no sabía en ese momento era que esa sensación de incertidumbre era solo el inicio de algo mucho más grande. Esa noche no pude dormir. Laura llegó a casa como si nada hubiese ocurrido, como si no la hubiera visto reír y coquetear con otro hombre en ese bar. Yo traté de comportarme con normalidad, pero por dentro sentía una presión en el pecho, una mezcla de furia y miedo que no me dejaba en paz. Por la mañana, mientras se arreglaba para ir al trabajo, la observé con una mirada diferente. ¿Siempre había tardado tanto en decidir qué ponerse? ¿Siempre revisaba su teléfono tan frecuentemente? Antes, su rutina era simple, ducha, café y salida. Ahora, parecía más pensativa, eligiendo con más cuidado su ropa, mirándose en el espejo más de lo habitual. Cuando salió por la puerta, una idea me cruzó por la mente. ¿Y si la sigo? Sacudí la cabeza, tratando de apartar esa idea. No quería convertirme en un hombre paranoico, en alguien que espiaba a su esposa como si fuera una extraña. Pero esa inquietud seguía ahí, como una presión constante en el pecho. Así que decidí hacer algo sencillo. Esperé a que se fuera y luego entré a la habitación. Fui directo al armario. A simple vista, todo estaba en su lugar, pero algo me llamó la atención. En la parte trasera, una pequeña bolsa de papel de una tienda de lencería. La saqué y encontré ropa interior nueva, algo que ella nunca había usado conmigo. Tragué saliva. Podría haber una explicación lógica. Tal vez solo fue un capricho, algo que compró para sentirse bien consigo misma. Pero en el fondo, algo me decía que no era tan simple. Fui al baño y revisé su bote de perfume. Estaba más vacío de lo que recordaba. Últimamente, parecía usarlo más seguido. Recordé cómo, antes de salir ayer, se roció más de lo habitual. Como si quisiera asegurarse de que alguien lo notara. Mi mente no dejaba de correr. ¿Desde cuándo habían empezado estos cambios?
Intenté recordar su comportamiento en las últimas semanas. Había estado más distante, eso era seguro. Su celular, que antes dejaba en la mesa sin preocuparse, ahora siempre estaba boca abajo. Recibía mensajes tarde en la noche, y cuando los veía, sonreía antes de bloquear la pantalla rápidamente. Cuando le preguntaba quién era, me respondía con evasivas. Una amiga del trabajo, solo el grupo del equipo, nada importante. Y entonces, algo más vino a mi mente. Una semana atrás, me había dicho que tenía una cena con compañeros de la oficina. Llegó tarde esa noche. Muy tarde. Cuando le pregunté cómo había ido, me dijo que fue aburrida, que no fue nada especial. Pero ahora, con todo en perspectiva, me parecía una mentira descarada. Esa sensación en el estómago, que ya había comenzado a crecer, se intensificó. No podía seguir así. Necesitaba respuestas. Esa noche, decidí que debía encontrar la primera prueba. Mientras ella estaba en el trabajo, tomé una decisión. Fui a una tienda y compré un pequeño rastreador GPS. Me sentía mal, como si estuviera cruzando una línea que no debía, pero al mismo tiempo, no veía otra salida. Si me equivocaba, al menos podría descansar tranquilo. Pero si tenía razón, necesitaba saber la verdad. Cuando Daphne llegó esa noche, noté algo distinto en su actitud. Se mostró más cariñosa, como si intentara compensar algo. Me abrazó con más fuerza de lo habitual, me preguntó cómo había sido mi día con un tono más suave, más dulce. Pero ya no la veía de la misma manera. Ahora veía a una mujer que intentaba esconder algo. Al día siguiente, esperé a que se fuera al trabajo y revisé la aplicación del rastreador en mi teléfono. Sus movimientos parecían normales hasta la tarde. Fue a la oficina, salió a almorzar cerca. Pero luego, en lugar de regresar al trabajo, hizo algo que no me esperaba. Su ubicación marcaba un hotel. Sentí un golpe en el pecho. La señal se quedó fija allí por más de una hora. Luego, se movió a una cafetería antes de regresar al trabajo, como si nada hubiese pasado. Ya no necesitaba más pruebas, pero aún así, quería más. La conversación incómoda. Esa noche, cuando volvió, decidí sondear un poco. ¿Cómo estuvo tu día?, le pregunté, con tono casual mientras cenábamos. Pesado, suspiró. Muchas reuniones. El momento de la verdad llegó. Conduje con cuidado, manteniendo la distancia. Mi esposa iba delante, conduciendo su coche tranquilamente por la avenida, como si no tuviera nada que esconder. Hasta que llegó al mismo hotel del día anterior. La vi estacionar, bajar del coche y, sin pensarlo, dirigirse hacia la entrada. Mi respiración se volvió pesada. Estaba a punto de confirmar lo que ya sabía, pero una parte de mí aún deseaba encontrar una explicación razonable, una mentira que me permitiera seguir creyendo en ella. Sin embargo, no hubo lugar para dudas. Apenas unos segundos después, apareció Hugo. Era alto, con el cabello lleno de gel y una camisa que le quedaba demasiado ajustada. Sonreía mientras la recibía con un beso en la mejilla, demasiado cerca de los labios. Luego, sin perder tiempo, entraron juntos al hotel. Me quedé allí, en el coche, observando la escena como si no fuera real. Como si estuviera viendo una película en la que no tenía ningún control sobre lo que sucedía. No sé cuánto tiempo pasé allí, con los nudillos blancos por apretar el volante. Mi cuerpo temblaba de rabia, pero ya tenía lo que necesitaba. Saqué mi teléfono y tomé varias fotos. No necesitaba más. Mi esposa me estaba engañando. La mujer con la que compartí tantos años, la que me había prometido amor y lealtad, acababa de entrar en un hotel con otro hombre, sin ningún remordimiento. No hubo explosión de ira. No hubo gritos. Solo un frío absoluto. Me sentí como si alguien más estuviera dentro de mí, moviéndome de forma mecánica, mientras guardaba el teléfono y arrancaba el coche. Ya no había dudas. Ahora era el momento de actuar. El primer paso hacia la venganza. Cuando llegué a casa, me senté en el sofá, mirando la pared en silencio. Tenía que planificar bien mis próximos movimientos. Lo primero que hice fue hacer una copia de las fotos y subirlas a una carpeta privada en la nube. Luego,
Investigué un poco sobre la empresa donde trabajaban Laura y Hugo. No me costó mucho descubrir que las relaciones entre empleados, especialmente si había conflicto de intereses, estaban estrictamente prohibidas. Perfecto. Después, llamé a un abogado. No iba a lanzarme al divorcio sin antes asegurarme de que todo estuviera a mi favor. Sabía que si Laura se enteraba de que yo sabía la verdad, intentaría manipular la situación. No le daría esa oportunidad. Esa noche, cuando Laura llegó a casa, la observé en silencio mientras ella intentaba comportarse con normalidad. ¿Cómo estuvo tu día?, me preguntó, besándome en la mejilla como si nada estuviera pasando. Sentí el impulso de apartarme, de gritarle en la cara que sabía todo. Pero en lugar de eso, le devolví la sonrisa. Igual que siempre. Nada nuevo. Ella sonrió, aliviada, sin tener ni idea de lo que se avecinaba. No sabía que, muy pronto, su mundo se desplomaría. Desde esa noche, todo cambió dentro de mí. No me convertí en un hombre impulsivo, no dejé que la rabia me cegara. Me enfoqué en algo mucho más grande que el dolor. La venganza. Sabía que Daphne creía que tenía todo bajo control. Pensaba que yo era el mismo hombre ingenuo que ella había estado engañando durante meses. Pero se equivocaba. Mi primer paso fue cerrar todas nuestras cuentas conjuntas. Habíamos abierto varias con la intención de manejar mejor los gastos del hogar, pero yo tenía acceso total, mientras que ella nunca se preocupó mucho por los detalles financieros. En cuestión de minutos, vacié las cuentas y transferí todo el dinero a mi cuenta personal. Ese mismo día, llamé a mi abogado y le expliqué todo lo que había pasado. Me aconsejó actuar rápido y reunir todas las pruebas posibles. También me dijo que si jugaba bien mis cartas, el divorcio se resolvería a mi favor. Si puedes demostrar que ella fue infiel, podrías quedarte con más bienes de los que crees, me explicó. Pero no se trataba solo de eso. Se trataba de salir limpio, sin que ella pudiera darle la vuelta a la historia y manipularla a su favor. Eso era lo que realmente quería. El golpe en el trabajo. Sabía que la empresa donde trabajaban Daphne y Hugo tenía una política estricta contra relaciones entre empleados, especialmente cuando había conflicto de intereses. No me costó mucho redactar un correo anónimo y enviarlo a Recursos Humanos. Adjunté las fotos de Daphne y Hugo entrando al hotel, junto con algunos detalles sobre sus encuentros. Ahora solo me quedaba esperar. Mientras tanto, fingí normalidad. Por las noches, me acostaba junto a ella, escuchando cómo dormía tranquila, convencida de que su secreto estaba a salvo. Me preguntaba sobre mi día, me sonreía, actuaba como la esposa perfecta. Me devoraba por dentro verla así. Pero me mantuve firme. El primer quiebre. 2 días después, la situación comenzó a desmoronarse. Daphne llegó a casa con una expresión tensa. No habló mucho durante la cena, solo jugueteaba con la comida, distraída. ¿Todo bien?, pregunté, como si realmente me importara. Ella suspiró y dejó el tenedor sobre el plato. Hoy en la oficina hubo un problema, murmuró. Alguien envió un correo anónimo a Recursos Humanos con acusaciones ridículas sobre mi y Hugo. Mi corazón latió con fuerza, pero me obligué a mantener la calma. ¿Acusaciones?, pregunté. ¿Qué dicen? Que tenemos una relación, respondió, tratando de sonar tranquila. Que salimos juntos fuera del trabajo y que eso va en contra de las normas de la empresa. ¿Y es cierto?, le pregunté, mirándola directamente a los ojos. Ella abrió la boca, sorprendida por mi pregunta. Luego soltó una risa nerviosa. Claro que no. Es absurdo. Mentira. ¿Y qué va a pasar ahora? Nos llamaron a los dos para interrogarnos. Hugo está furioso. Dice que van a investigarlo todo. Apreté los dientes, disfrutando en silencio mientras veía cómo las paredes de su mundo comenzaban a desmoronarse. Vaya. ¿Qué problema? Daphne me miró, con una pizca de sospecha en los ojos. Pero yo ya era un experto en ocultar lo que sabía. No tenía idea de que esto era solo el comienzo. Preparando el golpe final. Mientras ella lidiaba con el caos en su trabajo, yo di el siguiente paso. Presenté la demanda de divorcio. Lo hice sin avisarle, sin ninguna conversación previa.
Me aseguré de que los papeles fueran entregados en su oficina, justo en medio del desastre que ya estaba enfrentando. Esa tarde, me llamó frenética. ¿Qué demonios es esto?, gritó apenas respondí el teléfono. Es lo que parece, Daphne, dije con calma. No puedes hacer esto así, sin hablarlo. No hay nada que hablar. Hubo un largo silencio. Podía imaginar su rostro pálido, su mente acelerando, tratando de entender cómo la situación se le había ido de las manos. Álvaro, por favor, podemos arreglar esto. Sonreí amargamente. No, Daphne, no podemos. Colgué el teléfono y lo bloqueé. Por primera vez en meses, me sentí libre. Pero la caída de Daphne aún no había terminado. Quedaba el último golpe. El día en que Daphne vio las pruebas con sus propios ojos, supe que ya no había marcha atrás. Habían pasado 2 días desde que recibió los papeles del divorcio. No me había llamado ni enviado mensajes. Imaginé que estaba demasiado ocupada intentando salvar su pellejo en el trabajo. Pero esa noche, cuando llegó a casa, supe que algo había cambiado. Me miró de una manera que nunca había visto antes. Sus ojos estaban rojos, como si hubiera estado llorando durante todo el trayecto de regreso. Caminó hacia mí, despacio, con un sobre en la mano. ¿Fuiste tú?, preguntó con la voz quebrada. Me crucé de brazos. ¿Yo qué?, le respondí, fingiendo no entender. El maldito correo. Álvaro, gritó, arrojando el sobre la mesa. Alguien envió fotos mías y de Hugo a Recursos Humanos. Me quedé en silencio. Dejé que hablara. Nos han suspendido a los dos. Y dicen que en los próximos días decidirán si nos despiden. Soltó un suspiro tembloroso, llevándose las manos al rostro. Mi trabajo, Álvaro. Mi carrera. Vaya, qué mala suerte, respondí con frialdad. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo? Daphne me miró con desesperación. Por favor, dime que no fuiste tú. Lentamente, me incliné hacia adelante y la observé en silencio. Disfruté ese momento, viendo cómo su rostro comenzaba a desmoronarse. ¿Quieres la verdad, Daphne? Su respiración se detuvo. Yo lo envié. La habitación quedó en un silencio absoluto. Daphne parpadeó, incrédula. Su boca se abrió un poco, como si intentara procesar lo que acababa de escuchar. ¿Qué? Me enderecé en el sofá, mirándola con total calma. Sí. ¿Lo hice? No, no puede ser. Su voz se quebró. ¿Por qué harías algo así? Solté una carcajada amarga. ¿De verdad tienes que preguntar? Daphne retrocedió un paso. Su rostro palideció. Álvaro. Te vi, Daphne. Con Hugo. En el hotel. No una, sino varias veces. La sangre se le fue del rostro. No, no es lo que piensas. No me vengas con eso. Saqué mi teléfono y le mostré las fotos. Ella las miró con horror. Sus manos temblaban. Déjame explicarte. No necesito explicaciones. Pero no significó nada. ¿Nada? Repetí, sintiendo como la rabia me hervía la sangre. ¿Eso es lo que vas a decirme después de meses de mentiras? Ella sollozó. Fue un error. No quería lastimarte. Pero lo hiciste. Exploté. Me miraste a los ojos todos los días mientras te acostabas con otro hombre y luego volvías a casa, fingiendo que todo estaba bien. Daphne cayó de rodillas, llorando. No quería perderte. Ya lo hiciste, Daphne. La miré con desprecio. Me perdiste. Su llanto se intensificó. Por favor, Álvaro, podemos arreglar esto. Solté una carcajada amarga. No hay nada que arreglar. Me di la vuelta y subí las escaleras. No tenía nada más que decirle. Esa fue la última vez que la vi como mi esposa. A partir de ese momento, ella solo era la mujer que destruyó nuestra vida juntos. Y ahora tenía que vivir con las consecuencias. Después de aquella noche, Daphne dejó de ser la mujer que conocía. No volvió a casa.
No me llamó. No intentó explicarse más. Y lo supe porque, al día siguiente, mientras desayunaba en paz por primera vez en semanas, su mejor amiga, Laura, me llamó. «Álvaro, ¿qué le hiciste a Daphne?» Su voz estaba tensa, preocupada. «Nada que no se mereciera», respondí con calma. Laura suspiró. «Está destrozada. Ayer llegó a mi casa llorando, diciendo que lo había perdido todo. No deja de repetir que cometió un error». No respondí. Me contó sobre el correo, sobre Hugo, sobre el divorcio. Y, Álvaro, ella está mal. Sentí una punzada en el pecho. No de lástima, sino de una rabia contenida. «¿Quieres que me preocupe?», le pregunté, con dureza. «¿Por qué no puedo?». Laura se quedó en silencio. Solo pensé que querría saberlo. «Lo único que quiero saber es si ya firmó los papeles». «Álvaro, dime algo, por favor». Mi voz se endureció. «¿Tú sabías?». Ella tardó en responder. «No del todo». «Mentira. Sabías que algo pasaba, pero nunca pensaste que fuera tan grave». «¿No pensaste, o no quisiste pensar?». Laura no respondió. «Dile a Daphne que no tiene que llamarme. Que solo me contacte cuando firme los papeles». Colgué antes de que pudiera decir otra palabra. El karma de Daphne. Las cosas fueron de mal en peor para ella. Días después, me enteré de que Hugo había sido despedido. No logró defenderse ante la empresa y lo echaron sin pensarlo. Daphne, por otro lado, no fue despedida, pero la suspendieron por tiempo indefinido. Su reputación en la oficina quedó destrozada. El rumor de su infidelidad se esparció como pólvora. Las amigas que la apoyaban antes empezaron a distanciarse. Sabían que acercarse a ella significaba meterse en el escándalo. Y Hugo desapareció. No la llamó. No la buscó. No intentó defenderla. La dejó sola con el desastre. Fue un placer ver cómo todo lo que había construido se derrumbaba. El intento de disculpa. Pasó una semana hasta que finalmente la vi de nuevo. Una noche, mientras veía televisión, escuché el sonido de su auto estacionándose afuera. Me quedé quieto. La puerta se abrió y Daphne entró lentamente. Se veía horrible. Ojeras profundas, cabello desordenado, ropa arrugada. «¿Podemos hablar?». Su voz era apenas un susurro. No respondí. «Por favor». Cerré los ojos y solté un suspiro. «Dime». Ella tragó saliva, como si las palabras le dolieran. «Lo arruiné todo». «Sí». «Lo siento tanto, Álvaro». La miré con frialdad. «¿Me pediste perdón porque realmente te arrepientes, o porque te quedaste sin opciones?». Ella bajó la mirada. «Álvaro. Si Hugo siguiera aquí, si aún tuvieras tu trabajo y tus amigos no te hubieran dado la espalda, ¿estarías pidiéndome perdón?». Lágrimas brotaron de sus ojos. «Yo, no sé». Me reí, sin rastro de humor. «Al menos eres honesta en eso». Daphne se llevó las manos a la cara, sollozando. «No sé cómo llegué a esto». «Yo sí», dije con frialdad. «¿Mentía?». Se quedó en silencio. «¿Firmaste los papeles?». Ella asintió lentamente. «Los traje». Sacó un sobre y lo dejó en la mesa. Lo tomé sin mirarla. «Entonces ya no hay nada más que decir». Daphne levantó la vista, su rostro destrozado. «¿Nunca podrías perdonarme?». Me quedé en silencio unos segundos. «No». Ella asintió, como si ya esperara esa respuesta. «Adiós, Álvaro». Se dio la vuelta y salió por la puerta. La vi irse sin sentir absolutamente nada. El capítulo de Daphne en mi vida había terminado. Y ahora, era momento de empezar de nuevo. Cuando Daphne se fue aquella noche, no sentí alivio inmediato. Tampoco felicidad. Solo un enorme vacío. Pasé la primera semana en silencio. No respondí llamadas ni mensajes. Simplemente trabajé, comí, dormí. No porque quisiera, sino porque debía hacerlo.
Pero poco a poco, algo cambió. La casa, que antes sentía fría y vacía sin Daphne, empezó a sentirse en paz. Ya no había más tensión en el ambiente. No tenía que preguntarme dónde estaba ella, si me estaba mintiendo, si volvería tarde después de trabajo extra. Podía respirar. Y eso era suficiente por ahora. Enfocándome en lo importante. Lo primero que hice fue centrarme en mis hijos. Habían pasado demasiado tiempo atrapados en la rutina de padres distantes. Con el divorcio en proceso, era momento de reconstruir mi relación con ellos. Empecé a recogerlos de la escuela con más frecuencia. Los llevaba a pasear los fines de semana, a jugar fútbol en el parque o a ver películas en casa. Al principio, los noté callados. Como si sintieran que algo andaba mal pero no supieran cómo hablarlo. Hasta que una noche, mientras preparábamos la cena juntos, mi hijo menor me miró y me preguntó: «Papá, ¿vas a estar bien?». Me detuve un momento y le sonreí. «Sí, hijo. Vamos a estar bien». Y, por primera vez, realmente lo creí. Redescubriéndome. Pasaron los días y comencé a hacer cosas que había olvidado. Regresé al gimnasio. Sentir el esfuerzo físico, la adrenalina, me ayudó a despejar mi mente. Retomé viejos hobbies. Antes de casarme, solía tocar la guitarra. No lo había hecho en años. Pero una tarde, en un impulso, saqué la guitarra del armario, limpié el polvo y comencé a tocar. La música llenó la casa. Y, de alguna manera, también me llenó a mí. La sombra de Daphne. Por supuesto, no todo fue fácil. Daphne intentó contactarme varias veces. Me envió mensajes, me llamó. No respondí. Incluso le pidió a Laura que hablara conmigo. No quiere volver contigo, me aseguró Laura. Solo quiere hablar. No tengo nada que decirle. Laura suspiró. Álvaro, ella está mal. Me encogí de hombros. No es mi problema. ¿Por qué no lo era? Durante meses, yo había sido el que sufría, el que no podía dormir, el que se hacía preguntas sin respuesta. Ahora que la situación se había invertido, no tenía ninguna intención de cargar con su culpa. Abriéndome al futuro. Un día, después del trabajo, Carlos, uno de mis amigos, me arrastró a un bar. Vamos, hombre, ya es hora de que empieces a salir de nuevo. Al principio, no quería. Pero luego pensé, ¿por qué no? Así que fui. Bebí, me reí, hablé con desconocidos. Y ahí, entre el ruido del bar y la música, conocí a alguien. No fue amor a primera vista. Ni siquiera fue una conexión inmediata. Solo una charla agradable con una mujer llamada Sofía. Hablamos de tonterías, nos reímos. Y al final de la noche, intercambiamos números. No sabía si quería algo serio. No sabía si estaba listo para empezar de nuevo. Pero, por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo de intentarlo. Los días se convirtieron en semanas. Las semanas, en meses. Daphne dejó de intentar contactarme. Supongo que finalmente entendió que lo nuestro estaba muerto. No sé qué fue de ella. No me interesaba saberlo. Yo estaba ocupado con mi propia vida. Mis hijos estaban más felices. Más relajados. Volvimos a tener esa conexión que se había perdido con los años. Ya no sentía la tensión de un hogar lleno de secretos y mentiras. El trabajo iba mejor que nunca. La gente decía que me veía diferente, más seguro. Quizás porque, por primera vez en mucho tiempo, me sentía libre. Y luego estaba Sofía. No pasó de inmediato. Al principio, solo eran mensajes ocasionales. Alguna llamada. Pero con el tiempo, las conversaciones se hicieron más frecuentes. Una noche, después de varias semanas sin vernos, me invitó a cenar. Dudé antes de aceptar. No porque no quisiera, sino porque parte de mí aún tenía miedo. Miedo de volver a confiar, de volver a construir algo solo para que se derrumbara otra vez. Pero luego recordé algo que me prometí a mí mismo. No dejaría que la traición de Daphne definiera el resto de mi vida. Así que fui. La cena fue simple, sin presiones. Hablamos,
Reímos. Por primera vez en mucho tiempo, disfruté la compañía de alguien sin pensar en el pasado. Cuando la llevé a su casa y me despedí en la puerta, ella sonrió y dijo: «No tienes que tener miedo. No todas las mujeres son como ella». No respondí. Solo asentí y me fui. Y mientras conducía de regreso a casa, me di cuenta de algo. Tenía razón. Mi historia con Daphne había terminado. Pero mi vida apenas estaba comenzando.